Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a su programa Ética y Periodismo Responsable. En esta ocasión es un programa muy especial para mí porque es una persona a quien quiero y respeto mucho, el maestro Ignacio Alvarado, gran colega, un periodista de Chihuahua, transfronterizo, con una ardua experiencia en materia de seguridad, desapariciones, crimen organizado, en general con una trayectoria bastante larga en los medios de comunicación, un periodista de cepa, como se dice en el gremio. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, pues gracias por la invitación y felicidades por tu programa. Gracias a ti por darte este tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada y que seguramente No, andas. eso es uno de tantos mitos. Bueno, vamos a descubrir todos los mitos sobre tu trabajo en este episodio. Querido, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en el gremio? ¿Cuáles son los medios de comunicación en donde más te ha gustado trabajar? Y siempre arranco con esta pregunta a todos los colegas y es ¿cuál es su primer acercamiento que tienen con este tecnicismo de periodismo ético o periodismo responsable, como el apellido que le querramos decir? ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuchaste y cuál fue tu impresión al respecto? Bueno, para comenzar, inicié muy temprano en los medios de comunicación, a los 18 años, mientras estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, debo decir que mi padre es periodista. No es que yo quisiera hacerlo, pero pues las circunstancias se dieron y comencé pues a muy temprana edad. Entonces, llevo en esto ya 30 y, 30 y tantos años, 36 años, ¿sí? Sí, sí. Poquitos, poquitos, amigo. Y, y bueno, yo comencé en los medios de comunicación en Ciudad Juárez. El principal de ellos, pues, fue en su momento el medio señero, no solamente del Estado, sino del norte del país, el diario de Juárez. Y ya a fines de los 90, me radiqué en Ciudad de México y a partir de este momento eh, he sido mayoritariamente un periodista freelance, pasando en algún momento, 2008, 2012, a la unidad de investigaciones del Universal, cuando lo dirigió Jorge Cepeda Patterson y un poco más allá. Y después integrándome a la redacción como como editor y después subdirector en la revista Newsweek en español hasta 2018. Y bueno, a partir de ese momento retomo mi condición como periodista freelance y impartiendo talleres, en fin, es básicamente eso. ¿Dónde me ha gustado más estar? Pues en mi libertad, ¿no? Hay demasiada censura en nuestro país. Ahora soy quien no te escucha. Perdón, mi micrófono. Qué bueno que mencionas la censura. Estoy de acuerdo, hay mucha censura en este país y esto nos da pie para hablar sobre periodismo ético. ¿Crees que es una pregunta vigente todavía hacernos si el periodismo ético es viable o no en los medios de comunicación? Y cuéntanos cuál fue tu primer acercamiento con la expresión, ¿no? Periodismo ético. Mira, seguramente desde los años de la universidad, pero cuando estás en una ciudad como Juárez, en la que desde muy temprano comienzo a trabajar los temas criminales y me doy cuenta sobre la enorme farsa que es el sistema policial y judicial de este país, de la gran impostura que es el tema del narco y los cárteles, pues me aboco, y te estoy hablando de allá por mes 20, 21 años, a trabajar temas con más profundidad. Y ahí no es que eh, alguien te hable sobre ética periodística, es que si no te conduces con ética, pues te matan o te demandan, ¿sí? Entonces, quienes ejercen un verdadero trabajo en campo, porque hay mucho pasante
y muchos conocidos de ellos también, que dicen hacer trabajo en el campo cuando evidentemente quienes lo hacemos vemos la enorme falsedad de ello, o vemos cómo se dejan manipular, sabiéndolo o no, por agencias del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, o antes por las propias agencias del gobierno mexicano. Pues digamos, ahí se diluye cualquier código de ética, pues porque si es que hay consecuencias, las habrá por otras razones y no por una mala conducción o una mala aplicación o entendimiento de lo que es la ética al momento de hacer un periodismo con asuntos sensibles, digamos. Entonces, esto no forma parte de ningún manual universitario o de algún manual dentro de las propias redacciones, porque no sé si todavía hoy, pero en su momento los grandes diarios del país tenían su manual de estilo, su manual de ética, que puntualmente se quebrantaba cada día, ¿no? Entonces, bueno, para mí no es una frase o una armadura falsa para haber ejercido mi trayectoria hasta ahora. O sea, me conduzco con cuidado, con extremo cuidado, pues porque entiendo cuáles pueden ser las consecuencias de más obra. Cuéntame un poco del... Ya dijimos, ¿no? Era importante, más allá de por cuestiones profesionales, técnicas o metodológicas, la ética en una situación tan compleja como la de Juárez, en esa época, particularmente cuando empezaron a pulular los feminicidios en la ciudad. Eh, eh, ¿Cómo se percataban ustedes y qué tipo de medidas eran diferentes al resto de periodistas? Porque me imagino que, por ejemplo, evidentemente hubo expresiones culturales que reflejaban los feminicidios en Juárez, hubo un montón de otros sucesos, pero dentro del periodismo, quienes estuvimos en Nota Roja, quienes estamos, digamos, en el apartado de ciudad, ¿qué nos diferenciaba? ¿Por qué era la ética tan importante en estos momentos? Mira, me parece que hay un montón de ejemplos, sobre todo en el marco de la desaparición, asesinatos, feminicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Que, por desgracia, es un fenómeno que se esparce los, a través de los años por el resto del país. Y eso para eh, enmarcarlo en una época muy precisa, que es la década de los 90, ¿no? Que es cuando comienzan a manifestarse en Ciudad Juárez. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, hubo mucho sensacionalismo en aquel tiempo. Eh, eh, desde, desde forzarte o quererte forzar en las direcciones y en los medios a que hablaras de un asesino en serie, eh, a calificar también como víctimas o a los presuntos victimarios. Y eso se volvió, digamos, bendito, ¿sí? Pero me quedó muy claro a mí y a otros compañeros que esto era manifestación de un resquebrajamiento del orden social que tenía raíces muy profundas y que evidentemente merecían otro nivel de ejercicio periodístico, ¿no? Pero bueno, como siempre, un público lector masivo está predispuesto a leer cosas baratas, vulgares, ¿no? Que les llama más el morbo. Y eso lo entienden muy bien los grandes medios de comunicación. Entonces, eh, sobre la figura o sobre el fenómeno feminicida en Ciudad Juárez, era una explotación, eh, pues igualmente criminal, tanto de los grandes medios de comunicación como de las esferas artísticas, del teatro, de la música, del cine,
sí, de la literatura. Digo, no hay necesidad de mencionarnos, pero vamos, las grandes vacas sagradas del país, fueran hombres o mujeres, pues escribieron una sarta de mentiras, se inventaron fábulas que verdaderamente dan vergüenza para quienes nos tomamos el ejercicio periodístico en serio, sí. Se hizo toda una teatralidad eh, morbosa, inescrupulosa sobre lo que sucedía en esa frontera, eh, que verdaderamente me parece que colocó a la clase intelectual y periodística del país, pues en la condición mediocre que siempre los distinguió y que no existiría ensalzada como lo está o lo ha estado a través de las décadas, sino es porque entre ellos mismos se maman y se idolatran, ¿no? Pero sí, fue una condición bastante lamentable que, repito, trascendió incluso hasta el ámbito académico. Entonces, eh, ¿por qué? Porque mira, los temas que son complejos, para comenzar, no muchos los entienden, ¿sí? Porque eso demanda no solamente una comprensión real de campo, etnográfico, de ir una y otra vez, insistir, meterse al núcleo de donde suceden las cosas. Y eso, en principio, ni te lo pagan los medios de comunicación, ni tampoco los periodistas lo encuentran muy sexys, ¿no? Para ellos es más fácil hablar de rituales, de cárteles, de a mí me persiguieron, me quisieron matar, me han amenazado, de chillar ante las cámaras, ¿sí? Cuando, si realmente les hubiera pasado, es lo que vemos que vas a hacer. Y desde el ámbito académico, pues también tienes una cantidad impresionante de figuras que en su vida han hecho territorio real, ¿sí? Y por consiguiente, todo se multiplica como en una casa de espejos y terminan iterando realidades, digamos, iba a decir alternas, pero no, que son muy lejanas, muy distantes a lo que realmente está ocurriendo en territorio. Entonces, le interesa a un ciudadano común o a la mayoría, a la masa ciudadana, que tú le expliques que no hay un asesino serial, sino que esto es consecuencia de una serie de fenómenos previos como el proyecto de la industria maquiladora, como la voracidad de los 5 o 6 dueños de esa ciudad, de cómo el proceso de inmigración y la firma del Tratado de Libre Comercio, en fin, todas las acciones de la agenda política se mezclaron para crear una condición determinada en Ciudad Juárez y luego decir que a partir de eso se van desgranando los hilos o jalando los hilos que te pueden dar una explicación del por qué en una primera fase que comprende de 1993 al 2003, por ejemplo, los feminicidios obedecían a causas de una profunda grieta social. Pues no, a nadie le interesa eso, ¿no? Esto es, digamos, trabajo para hacer o para consumo de unas cuantas personas que sí, verdaderamente les mandan ese tipo de información. Ahora, lo que sucede ya a partir de la segunda mitad de la década de los 2000, es decir, cuando irrumpe Felipe Calderón y desata esta guerra, esta supuesta guerra contra el narco, bueno, pues ahí el perfil de las víctimas cambia y también el de los victimarios, porque ahí ya se suman agentes federales, agentes estatales, militares, ¿sí? Y sin embargo sigue hablando sobre cárceles y militares. En ese sentido, ¿cuál consideras tú que fue el principal reto ético para los periodistas que estuvieron
de alguna manera relacionados con esta cobertura. Pongo un ejemplo, en algún momento por ahí del 2015 trabajé para un diario junto con una colega que se llama Alma y su gran reto era evitar que saliera cosificada una mujer en la portada, ¿no? Y esto evidentemente dentro de la redacción tuvo ambas respuestas, ¿no? Es como, esto sí infla las ventas del periódico en físico que están en crisis, pero al mismo tiempo sabemos que está mal, ¿no? En ese sentido, y respecto particularmente a los feminicidios en Juárez, de estas primeras dos etapas de las que nos estás hablando, ¿cuál era el error más común? No sé, se permitían las grabaciones no anónimas, es decir, la práctica periodística en particular de la nota policíaca tiene muchos retos. ¿Para ti cuál fue el principal? Mira, yo no sé si referirme a lo mío como un reto, porque creo que desde muy, por una cuestión hasta por instinto, o no sé, pues simple carácter, yo no lo sé, porque era muy joven, estamos hablando de mis veintitantos, ¿no? Pero yo no permitía que tocaran siquiera una coma de mi texto. Y, de hecho, en la redacción decían que yo era el verdadero vivo de Juárez. Pero, eh, pero lo defendía, sí, lo defendía. Y cuando llegaban a tocarlo sin mi consentimiento, sí, armaba un pancho, ¿no? Y no por otra cosa, sino pues porque en lo personal estaba en otro camino de estar etiquetado. Nunca me ha gustado etiquetar figuras ni reales ni imaginarias. Pero sobre todo, cuando tú vas a los procesos de búsqueda de alguna víctima, caminos por el desierto, cuando te metes con sus padres y acudes al núcleo del dolor, digo, lo mínimo que, que merecen estas personas es respeto. Entonces, así traté de conducirme y así lo defendí ante los editores del periódico. Y así lo seguí haciendo después en los medios donde estuve fuera del estado de Chihuahua. Eh, sí es algo que, no sé, algunos pueden interpretar como arrogancia, pero pues me vale madre, ¿no? Es mi trabajo, es mi firma y yo me responsabilizo por lo que va debajo del pelo. Sí, creo que en ese sentido somos otra generación. Cada vez es más común que la gente Bueno, esté sí, acostumbrada. pero aquí, después las generaciones, por ejemplo, tu generación, la generación que viene tras la tuya, ya tienen otra conciencia. Y los editores que ahorita están a cargo son la gente de mi generación, que aprendimos también, por las buenas y por las malas, a fuerza o con plena aceptación, a conducirnos pues, con otra visión que respete como no solamente la condición de las víctimas, de los deudos, sino digo, de las circunstancias, ¿no? Digo, todavía hay muchos pretos en el arroz, pero en términos generales Ha me cambiado. parece que se ha ido, que hay otra realidad, pues. Sí, creo que también los editores y las editoras que me han tocado han sido personas mucho más conscientes de la realidad y sobre todo las implicaciones que tiene la intervención en un texto. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que es evidente, si no quieres no respondas, pero para mí te tengo enfrente y te voy a aprovechar? Estamos frente a un tema muy complejo que es el de Ayotzinapa. Y con esta experiencia que tú tienes tan profunda, ¿no? Del México profundo respecto al caso que ocurrió en Juárez, ¿consideras que un consultorio o una especie de colegiado de periodistas éticos hubiera funcionado? ¿Crees que sirve para este tipo de casos tan paradigmáticos del sistema judicial mexicano?
Mira, Yotzinapa concretamente es un tema al que nunca le entré, no me involucré por, eh, pues porque yo estaba más concentrado en otro tema que me parecía mayor, más estrujante, que era el caso de los 300 desaparecidos en Allende, Coahuila. Ahora, tanto en un lugar como en otro, en un punto como en otro, la narrativa oficial y los medios o la narrativa dominante de los medios de comunicación ha sido o fue, aunque se haya ido degradando, digamos, el tema de los cárteles y de la droga, cuando en realidad a mí me parece que eh, todo su juego, todos son eh, como condiciones que se manipularon hasta crear estos circuitos del terror, pero que estaban manejándose desde las altas esferas militares, con anuncia y con conocimiento claro de los propios actores principales de la política nacional y regional. Es decir, nada de lo que sucedió aquí estuvo ajeno al conocimiento de los gobernadores en cada entidad, y de los alcaldes, y mucho menos de presidencia de la República, ¿no? Entonces, eh, existen evidencias seguramente que te dejen llegar ahí, esa es otra cosa, pero cuando comienzas a analizar este tipo de sucesos con un ojo crítico, escapándote de esta narrativa de los cárteles y, y poniendo, digamos, la visión de tu estudio, de tu comprensión, de tu investigación y de tu propio trabajo de campo, pues, digo, las, las cosas se te van a manifestar por sí mismas, ¿no? Eh, Digo, yo no estoy diciendo que no intervinieron aquí clanes, grupos de criminales, pero que sí me queda claro es que ellos no tomaron esas decisiones para desaparecer y neutralizar a individuos. Pero como periodistas, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Digamos, mi postura es un poco esto, ¿no? De si colegiadamente dije, porque creo que hay una discusión que hay que tener, y estarás o no de acuerdo conmigo, lo voy a decir así, ¿no? En gran medida, el periodismo sobre narcotráfico es una serie de fabularios que se pudieron haber evitado con un consejo de ética. No publicas un reportaje entero lleno de voces censuradas, ¿no? O voces que no puedes corroborar. Es decir, como implementar colectivamente, es decir, periodistas de diferentes áreas, algunas medidas que pudieran poner un alto a ciertas narrativas que se van construyendo y que terminan por ser una verdad irrefutable, ¿no? Hablabas de las verdades de los medios de comunicación y del gobierno, pero desde el periodismo, ¿cómo podemos hacer frente a esta especie de posverdad que hay en los medios de comunicación? Voy a pausar y te doy otra liga, ¿vale? Mira, yo no me atrevería, o bueno, yo no sabría decirte si eso corresponde, a ver, no, me regreso un poco. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo? Pues, bueno, evidentemente aplicarnos a ciertas formas del quehacer periodístico, pero mira, aquí da la casualidad de que, por ejemplo, con el tema de la violencia del narco, entre comillas, eso, pues de pronto emergieron ahí un montón de periodistas, hombres y mujeres, que de pronto, sin comprender un carajo los antecedentes del fenómeno, pues se volvieron los grandes expertos del tema, ¿sí? Entonces, pues, digamos, eh, los libros que se escribieron en la época casi todos tienen la misma base teórica, documentada, que ya existía, y después se fueron aderezando, pues, con eh, documentos que les daban en la DEA,
o en cualquier otra agencia federal de los Estados Unidos y los abogados de X, Y y Z, pero pues en realidad nunca se metieron a trabajar sobre conceptos o sucesos mucho más profundos que explican esto. Por ejemplo, los torrentes del sistema financiero, eh, eh, la participación de cómo y en qué medida estaban los actores de la política mexicana, del sector privado mexicano, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas del país. ¿Sí? Entonces, los militares son intocables y nadie se mete ahí y nadie habla de ellos, a no ser así como esporádicamente o mencionándolo, pues porque todo el mundo tiene miedo, ¿sí? Pero porque además eso tampoco es sexy. Sí, acá tenemos una generación que de pronto o se puso a documentar el drama o se puso en clase de pendejada y media, sí, porque eso era sexy, eso te daba caché, te daba familia y te daba morras, sí. Te daba las piezas para seducir. No, salieron quemados en el pitu, pero eso es otra cosa. Y en realidad el trabajo periodístico como tal a un tema que es muy, que se ha convertido en el principal lastre nacional, pues nadie le entró y la mayoría sigue sin entrarle. Pero ahora te has de preguntar, ¿y tú por qué estás de 5 años no haces nada? Pues porque no me lo han querido comprar en ningún gran medio mexicano. Pues me dicen que no me puedo meter con los empresarios, no me puedo meter con los mineros, no me puedo meter con los militares, no me puedo meter con muchas cosas. Entonces, bueno, Chile, pues, características por nueva generación, ¿no? Y, y bueno, es decir, ¿cómo lo haces periodísticamente? No lo sé, pero individualmente, pues yo tomé una decisión desde hace bastantes años y pues mira, me conduzco como el lobo solitario, ¿no? Entonces, algunas veces me alcanza el presupuesto para ir en pos de las historias que quiero. En su momento, eh, no sé, Al Jazeera, eh, que me parece que entendían las editoras de lo que estaba hablando, aunque no compartieran necesariamente mis puntos, pero me dieron esa libertad y me financiaron muy bien. ¿Sí? Pero también hay que comprender que fuera, y menciono Al Jazeera porque ellos están fuera del ámbito de financiamiento de todo lo que es otro cártel, un verdadero cártel, que es el de las fundaciones, Ford, Kellogg's, Open Society, Soros Foundation, ¿sí? Que son los que terminan financiando gran parte del periodismo de investigación en México, que terminan haciendo un trabajo bastante barato de inteligencia a intereses muy particulares que son los mismos que encierran el círculo de los tiburones del sector energético, minero, del planeta. Entonces, yo tampoco me quise financiar jamás con ninguna de estas firmas, pues porque entendía que yo no era la culpa de nadie, ¿no? O no me quise ver así. Oye, amigo, entonces no consideras que sea labor del periodismo, porque yo de pronto empecé a ver una horda, así lo voy a decir, horda de proyectos de fact-checking, le decían, justo financiado desde oficinas de cooperación internacional, todas estas fundaciones de las que acabas de hablar. Pero para mí era muy problemático, en primer lugar, y más allá del anglicismo, es que si agarramos los medios de comunicación, y tú lo dijiste claramente iniciando la entrevista, religiosamente todos los días se violentaban los códigos de ética de los propios periódicos, desde dentro de las redacciones. Y teniendo discusiones, evidentemente quizá muy domésticas desde Guadalajara, yo le decía a otro colega, Azul, ¿lo conociste? Y le decía, ¿por qué tanto buscar las fake news y en dónde están las real news? La mayoría de periódicos tenían en la portada al político prometiendo algo que no era ni siquiera metodológicamente hablando comprobable. Entonces, eh,
los medios de comunicación, evidentemente estamos en una especie de decadencia metodológica y quizá de ahí que yo me quiera agarrar, ¿no? De la ética para empezar a construir otro tipo de discurso. Pero ¿crees que es suficiente que seamos solo los periodistas quienes nos estemos vigilando que estas cosas no ocurran, que no seamos los mandaderos, ¿no? De una agencia, que no seamos los voceros de una minera, que no seamos los voceros de un político? Mira, es que todo el sistema es, es criticable. Mira, comenzando, me parece que los grandes estafadores de la libertad de expresión, del quehacer periodístico, porque son los dueños de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, alguna vez, en la única marcha que yo participé después del asesinato de Regina, que digo, por desgracia, había, digamos, cada contingente llevaba a su víctima, a su muerto, ¿no? Eh, yo recuerdo que terminamos en gobernación y, y ahí forzosamente se quería hablar con el secretario de gobernación. Entonces, me acuerdo que mi punto fue, pero ¿por qué estamos reclamando aquí? O sea, ¿por qué estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen otros ciudadanos si nosotros sabemos que esto es inútil? ¿Sí? Entonces ahí yo propuse que fuéramos a reclamar a las empresas periodísticas la desprotección, eh, la hipocresía con que se asumen, con que se llenan la boca los dueños de los medios de comunicación cuando hablan de la ética o pues, de la libre expresión, no sé qué. Y yo en ese tiempo yo estaba trabajando en unidad de investigaciones del Universal y ganaba posiblemente lo que gana el 5% de los periodistas de este país. Pero yo dije, yo voy sin máscara, vamos, y yo soy el primero que grita frente de la redacción del Universal, del edificio del Universal. Pero de ahí nos pasamos a Milenio, nos pasamos a Reforma y nos pasamos a Caigan. Pues nadie quiso. Ahora, ¿por qué no? Porque la condición de los periodistas en este país, digo, posiblemente casi todo el planeta, pero vamos a hablar de México, pues es muy precaria, ¿no? Sí. Eh, también cuando eres un freelance. Más ahorita mismo por Estados Unidos no tu capacidad de ganar trabajo por un lado, pero digamos, pues sí, pero vamos, cuando el sistema está así, cuando el sistema te obliga a contar historias fabulosas, ¿no? Cuando tú mismo necesitas aventarle más tema a los tacos, a inventarte cosas en vez de ir a hacer trabajo en campo, porque nadie te va a pagar el trabajo en campo, ¿sí? Y porque si te pasa algo, nadie te va a proteger, ¿sí? Tenías al dueño del Universal hablando, entonces un speech ahí muy encendido sobre la libertad de expresión, cuando uno de sus reporteros estaba muriéndose en el hospital ese mismo día, ¿sí? Y nadie dijo una chingada, nadie dijo una palabra. Eso te da idea del gran sometimiento, porque nosotros también, si vamos a hablar en términos así muy generales, pues también somos una parte sometida por esa industria de la comunicación, del periodismo, ¿sí? Que te sueltan la correa de vez en cuando, pues es otra cosa, ¿sí? Pero aún en este contexto, aún con esa realidad, existen un montón de periodistas, hombres, mujeres, que se han conducido con una ética increíble, muy respetable y que merecen sí o sí ser escuchados. Aquí, cuando a mí la gente me pregunta cuál es el medio Espérate porque esa es periodístico más pregunta final. No, importante, no, no, espérate porque esa es pregunta final. Hay pues pausa. Quiero que me cuentes cuál ha sido tu principal reto ético, pero quiero dos momentos en tu historia porque va a haber muy pocas personas a las que yo tenga enfrente con este nivel de confianza para preguntar algo tan rudo que le pasó al país y que sé que va a ser honesto conmigo. ¿Cuál fue tu principal reto cuando en los 90 los feminicidios en Juárez, dentro de los periódicos, no digas nombres de quién, no nos peleamos con nadie, solo pasó esto y así lo resolví? Y si tú crees que ese problema ético persiste hoy en día en las redacciones.
Bueno, cuando me querían obligar a que yo escribiera una historia de un supuesto, un personaje ficticio que ni siquiera existió. Era un tipo que se encontraron unos cuadernos en alguna casa, no sé dónde, ya no recuerdo, es muy lejano el tiempo. Pero este hacía dibujos y hacía como pequeños relatos de que observaba niñas o jovencitas y luego platicaba cómo las iba a violar. Y esos libros, eran unos cuadernos, creo que eran 4 o 5 que se encontraron en alguna tapia, y él invariablemente firmaba como Richie el violador. ¿Sí? Bueno. Entonces en el periódico, que era el diario de Juárez, o sea, no tengo por qué no mencionar las cosas, el subdirector era un uruguayo, Andrés Berlén, se llamaba, que el cabrón forzosamente quería obligarte a que tú escribieras porque él quería cabecear que otra víctima del Richie el violador. Y yo me negué, y me negué, y me negué. Entonces él puso a sus años, decía a los reporteros que habían contratado él y el director de ese momento. Y yo le dije que no, que no. Le decía, pues córreme, cabrón. O sea, eh, pero bueno, mi condición era, y en ese momento yo era, pues, era el periodista, mmm, el front page de la página criminal, pero yo no lo quise hacer. No lo quise hacer, no lo hice. Me congelaron un ratito, después los corrieron, la chingada. Regresó el director reciente, pues cambiaron las cosas, pero a ver, fue una cuestión ética, pues yo, pues sí, digo, si lo ves desde un tema de principios, sí, ¿cómo lo resolví? Pues diciendo eso, o sea, sin tener miedo, pues nada, córreme, cabrón, pero yo no soy partícipe de esto, ¿no? Entonces, mm, eso lo puedes hacer, o lo puede hacer cualquier periodista. No, seguramente no, porque, pues por X circunstancias personales. Ahora, yo lo podía hacer, pues, no, posiblemente no, pero me vale nada, ¿no? Entonces, es decir, nunca me he sometido al yugo de ningún medio de comunicación o de sus editores, cuando creo que francamente no tienen la razón, cuando creo que son unos mercenarios de mierda y cuando no tengo absolutamente ninguna línea de coincidencia periodística con ellos. Así he renunciado a casi todos los medios de los que me fui. Justamente por menos, ni siquiera por una cosa tan descarada como esta que acabo de platicar, por menos, porque simplemente no coinciden con las líneas editoriales del tipo a cargo que ha llegado, ¿no? Pues, no. ¿Cómo definirías la censura contemporánea? ¿Es en serio? Bueno, sí hay casos, tú sabes uno, pero ¿es necesariamente la persona diciéndote no publiques esto o cuáles son las diferentes Claro, a mí formas? me lo han dicho, a mí me lo han dicho así, directores, ¿eh? No te estoy diciendo, no, es que no te pueden meter con esto, con estos, no, pues esto, no, menos, o sea, y hasta que dices, bueno, entonces, ¿para qué me llamas? Bueno, pues porque queremos que escribas estas telenovelas ahí. Dije, no, pues no es mi onda, ¿no? Porque además te quieren pagar 5 pesos. Dices, no, que chingan tu madre, o sea, mejor me muero de hambre, francamente. O sea, mira, creo también que gremialmente, ¿sí? Hemos claudicado, porque si hace 30 años te pagaban 5,000 pesos por un texto, hoy te pagan 4, te quieren ofrecer 5, ¿sí? Dos. Entonces, los y las famosas que los aceptan, pues están llevando al carajo al resto, porque si ellos, ellas, que Que son las son el vacas top, sagradas del cobran periodismo, eso. cobran eso, pues entonces, no, entonces, pues es la razón por la que yo no publico en los grandes medios nacionales, ¿no? Pues mi tarifa es por encima de eso. O sea, los 5,000 pesos no te compras ni un vuelo de avión, estamos claros. Entonces, pues dices, bueno, pues mejor le escribo gratis en mi página. Sí, o sea, es así de simple, ¿no? Ahora, por fortuna, hay 2, 3, 4 entidades cuyos medios están tratando de hacer un Grande. periodismo más profesional y bueno, pues en algún momento hemos conseguido
en ideas y, pues le damos, ¿no? Pero lo demás, digo, sí, es una situación muy difícil, es un campo minado, es o te sometes o te rebelas con todas las implicaciones que eso significa. Y más ahora, ¿no? Donde me parece que la eh, polarización, que es muy pendeja, muy estúpida, ¿no? Es muy ciega, de los espectros, estás en un lado o estás en el otro, y el periodismo claudicó. Sí, hay casos muy lamentables que nos estamos viendo a diario, en donde, pues, ¿qué te puedo decir? No, no me interesa estar ahí. O sea, me vas, lamentándole los huevos a nadie, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Pasa, hay varios, hay varios. Luego se queman las hordas en internet. Amigo, ¿qué piensas del periodismo emergente? ¿Ves futuro? ¿Ves posibilidad? Dijiste algo bien interesante sobre las redacciones estatales. Yo creo que coincido plenamente con lo que acabas de decir. Hay esfuerzos muy valiosos dentro de los estados, incluso en estos términos, por ejemplo, de independencia narrativa. Creo que hay mayor independencia narrativa en el interior del estado que en los medios centralizados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, grandes periodistas existen, ¿no? Por fortuna, varios y varias, ¿sí? Y, y no sé, justamente ahora mismo llevo un mes y medio dando un taller de periodismo con jóvenes que han sido Juárez, me contrataron de comunicación para hacerlo, porque la idea es crear pues una especie de escuelita, para con una cantera de donde sacar nuevos cuadros. Y es difícil porque hoy en día, pues las nuevas generaciones no es que estén muy entusiastas con lo que es, o sea, ven el tipo de periodismo y dicen, no, no. Pero por fortuna me ha tocado un grupo bastante entusiasta, joven, que todavía no está pervertido y que creo que no es que vayan a salir de un día para otro como rockstars del periodismo, pero me parece que si se enfocan, por lo menos, mira, entusiasmo ya les inyecté, ¿no? Y, y eh, yo creo que evidentemente hay cuadros nuevos, no estoy hablando de los youtubers, sino cuadros nuevos que van a hacer periodismo real, que se van a salir de la comentocracia, ¿no? Que pues digo, todo el mundo tiene una opinión y es muy libre de decirla y de expresarla, pero cuando estamos hablando de periodismo en serio, pues es hacer trabajo en campo, es hacer mucha talacha. Creo que sí existen como iniciativas en Ciudad de México, en varias otras regiones del país, en donde esto se está incentivando, se está trabajando a pesar de lo difícil de las circunstancias económicas por las que se pueden estar atravesando. Pero, eh, digo, el hambre tampoco va a terminar, quizás necesiten como, o seguramente variarán las formas o los canales de comunicación, pero la base periodística me parece que siempre va a estar ahí o deberá estar ahí. Sí, lo que verdaderamente se busca es hacer un trabajo profesional, es ético. El periodismo no tiene apellidos. Querido amigo, ya estamos a 3 minutos de haberte robado el tiempo que te había pedido, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte si nos puedes regalar un... La idea de esta serie de cápsulas es que tanto audiencia como personas futuras periodistas puedan tener una referencia de cómo estamos, ¿no? Como gremio. Y me gustaría que nos dieras una recomendación ética para quienes quisieran entrar en este mundo tan complejo de la cobertura de alto riesgo, que bueno, pues es, digamos, de alguna manera nuestra pasión. Y quién mejor que mi maestro para que nos dé una clase. Entonces, Nachito, regálanos eso.
y recomienda a dos periodistas que te gusten, de cualquier parte, de cualquier medio, dos que digas, me gusta leerlos con cierta frecuencia. Eh, bueno, no hay fórmulas que te permitan como incursionar de manera segura en territorios TIC, ¿no? Pero si hay un consejo, una sugerencia que yo siempre le doy a los periodistas es, nunca hables con las autoridades. A ellos llámalos por teléfono, ¿sí? Porque pues, son la red criminal, vamos. Entonces, hay banda que va directamente con el jefe de la policía o con el fiscal. Dices, pendejo, pues ya te trae infiliado desde el principio. Y si te pasa algo, pues va a ser justamente por ese error. Eh, y no sé, digo, últimamente, por ejemplo, previo a que arrancara el Mundial, hay una periodista, escritora italiana, Lucia Capuzzi, que se aventó 4 textos impecables sobre las madres buscadoras, sobre las desapariciones en Jalisco, ¿no? En terrenos que estaban muy próximos al estadio donde se tuvieron estos partidos. Entonces, ese tipo de periodismo vale mucho la pena buscarlo. Sé, tenemos amigas en común que son verdaderamente ejemplares, ¿no? Wendy Selene Pérez, por ejemplo, La Paula mamá. Mora, Uf, Ana Lilia Pérez, aquí Telma tengo Gómez, libros de todas. sí, y sé, Don Paley, Don P. Don, claro, un eh, gran referente de estos temas, por supuesto. y, y bueno, repito, no es que haya grandes medios de comunicación en México, porque no los hay, pero Pero hay hay grandes grandes periodistas. periodistas. Sí. Querido Nachito, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu tiempo y recuerden que esto fue Ética y Periodismo Responsable. Yo soy Ricardo Valderas, mi querido colega y amigo Ignacio Alvarado. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.